influencias que puedes haber tenido de otros poetas. Pienso en los que más admiro, pienso en Gamoneda, en Claudio Rodríguez, en Jaime Gil, pero no tienes nada que ver con ninguno. Entonces por eso la gente está callada, yo creo. Lola, yo te agradezco tu generosidad, pero la gente está callada porque la gente es prudente y no me quiere hacer pasar un mal rato. Mi querida Lola, yo creo que todo lo que hacemos es resultado de una gran red dialéctica de aproximaciones, de préstamos, de influencias. Discutía antes de ayer en una mesa redonda en Cuenca sobre el origen de la creación y alguien planteaba el tema del don, de la inspiración, al que yo me enfrento abiertamente. Yo creo que todos somos el resultado de una posibilidad, de la oportunidad que nos ofrece la vida cuando la ofrece para entrar en el otro sendero de la experiencia estética, que es una experiencia relacionada con el trabajo, con la educación y con la formación. Creo que nos han contado en nuestro país, entre otras grandes mentiras, ese otro añadido que es el origen de la singularidad. Yo sé el cariño que hay en tus palabras, pero yo soy el resultado, como muchos compañeros de mi generación, de un sueño, del sueño de la democracia en nuestro país. Yo cuando era muchacho escuchaba hablar con gran admiración de Miguel Hernández, del que siempre se cuenta que era el poeta iluminado, ¿no? Un pastor de cabras que andaba con una varilla dándole a los cabritos por allí, llegó a Madrid y escribió Perito en Lunas como quien se toma un chato de vino. Y no, eso no es así. Miguel Hernández es el resultado de la Segunda República, es el resultado de la institución libre de enseñanza que abría bibliotecas en los barrios populares. Es el resultado del sueño, el viejo sueño de Pablo Iglesias, de que a los trabajadores hay que ponerles un libro y un pan, y a ser posible medio pan y 2 libros. Porque con los 2 libros pueden construir la posibilidad de una sociedad donde nunca falte el pan. Y claro, cuando tenía 18 años, Miguel Hernández tenía un amigo que se llamaba Ramón Sigé, que la gente solo conoce por ser el destinatario de la célebre elegía de Miguel Hernández, de Yo quiero ser yo el hortelano, a Ramón Sigé, con quien tanto quería, Y claro, Ramón Sigé a los 19 años había escrito un libro que quedó finalista en el Premio Nacional de Literatura, donde estaba Antonio Machado en el jurado y que lo ganó Rafael Alberti. Y él quedó finalista, fue el finalista. Tenía 19 años y había escrito un libro al día de hoy insuperable que no conoce nadie en nuestro desdichado país. Decadencia de la flauta y reinado de los fantasmas, ensayo sobre el romanticismo histórico. Se había leído a todos los poetas románticos ingleses, franceses, alemanes, y se lo contaba al pastorcito de cabras, que también leía, claro. Pero es que el otro amigo de Miguel Hernández, también con 19 años, era Augusto Pescador Sarguet, del que nadie tiene noticias en este país. Y Augusto Pescador Sarguet era un muchacho que se fue en el Winnipeg con Neruda y se fue a Chile. Terminó fundando la Facultad de Filosofía en la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, e hizo la mayor contribución que se ha hecho a la lógica matemática con un libro, La tercera figura de Galeno. Ese era el otro amigo y el otro analfabeto pastor de cabras que andaba con Miguel Hernández. Y claro, y los fines de semana cuando estaba en Madrid, Miguel Hernández salía a pasear por la calle Toledo y los alrededores de la Fuente del Fresno con una persona tan iletrada como era María Zambrano. Claro, todos eran el resultado de otra cosa, eran el resultado del gran sueño de una sociedad que había basado en la educación el proyecto vital de su porvenir. Yo, desde luego, hubiera repartido panecillos por las calles de mi pueblo, porque era el destino que tuvo mi padre de su padre y mi padre del suyo y el suyo, hasta llegar a los remotos sefarditas, posiblemente obligados a convertirse antes de 1492, cuando todavía humeaban las hogueras de la Inquisición. Pero, claro, me encontré con otra cosa, me encontré con aquellos jóvenes
de los años 70 que amaban al viento. Me encontré con un hombre bueno que se llamaba Antonio Pereira, que regalaba libros a los muchachos de su pueblo. Y me encontré con 14 años con un hombre triste, pero portador de una profunda enseñanza moral, que me regaló un libro. No olvidaré jamás, porque es el primer libro donde yo leí un verso, un poema que no rimara, algo que tenía que ver con otro tipo de encargo, un encargo que nadie me ha hecho, pero que estoy dispuesto a cumplir hasta el último día de mi vida. Jamás olvidé ese mandato. El verso dice: la belleza no es un lugar donde van a parar los cobardes. Y como sabéis, lo escribió Antonio Gamoneda. Bueno, yo quería decirte que, bueno, aparte de que te admiro enormemente como poeta, como persona, existe una eterna discusión sobre si el poeta tiene que verse reflejado o debe de verse reflejado en su obra o no. En ese aspecto, tu honestidad de ser lo mismo en tu vida que en tu poesía, de no decir una cosa en tu poesía y ser otra cosa en la vida aparte de la poesía, bueno, es algo que me hace admirarte aún más, admirar esa sensibilidad tuya que transmites en la poesía y que después transmites cuando hablas con nosotros, cuando te acercas a nosotros, esa capacidad tuya de emocionarte ante gestos tan sencillos como la sonrisa de un niño, como recuerdo en una ocasión te pedían permiso para poner tus poemas, alguno de tus poemas en un libro de una asociación de poesía, y recuerdo tu emoción al pedirte eso. Admiro todo eso y eso me reafirma más en esa idea que tengo, rebatida por muchísima gente, con o sin razón, no lo sé, de que el poeta, a diferencia del narrador, el poeta sí que tiene que verse reflejado en su obra y sí que tiene que ser parte y consecuencia de esa obra, no ser una cosa en el poema, escribir un poema maravilloso y después salir de ahí y hacer todo lo contrario. Eso me hace admirarte aún más. Gracias, Armandito. Tú eres una persona buena, pero con el mismo cariño que me lo dices, yo he de decirte que yo soy mejor persona que poeta, afortunadamente. Sí, decía, creo que era Ezra Pound, que no era precisamente una buena persona, era de los indiferentes que miró hacia otro lado cuando los camiones de Benito Mussolini se llevaban a todos los judíos del gueto hebreo de Roma hacia Auschwitz. Pero sin embargo era un hombre que pensó más allá de su propia posibilidad. Quiero decir que muchas veces la poesía salta por encima de nuestra propia condición de personas. Ezra Pound, acaso, a pesar de ser el efímero ciudadano, ¿verdad?, que tan poca ejemplaridad otorgó desde su gran lucidez e inteligencia intelectual, y sin embargo fue tan incapaz de ver la realidad que tenía debajo de su ventana, él escribió algo que a mí siempre me ha generado lo que debe de generar cualquier discurso intelectual: dudas. La verdad es aquello que nos genera dudas. Pound decía que para escribir un buen poema es necesario ser antes una mejor persona. Yo estoy convencido que ese fue el intento de su aprendizaje, porque, querido Armando, la poesía muchas veces habla por todo aquello que la ideología no nos deja decir. Por eso la poesía es más grande que nosotros. Los poetas y los sociólogos se equivocan en esto cuando dicen que todo en este mundo es consumible y es resultado de un proceso complejo o sencillo, pero que tiende a generar un producto que tiene que ser consumido y aceptado como tal por la sociedad. Se equivocan porque hay una cosa, queridas amigas y amigos, contra la que el consumo, contra el que el sistema, contra el que la usura del capitalismo no ha podido. Y esa es la poesía. Ahí está San Juan de la Cruz, de par en par abiertas las puertas de la aurora, la música callada, la soledad sonora, con la que no ha podido nadie. No pudieron los fraulucos zoquetes de su convento cuando lo procesaron, no pudo la Inquisición, no han podido los cantautores, no han podido los catedráticos, los tesinandos. Sigue intacto como el primer día, para que cualquiera de nosotros abramos el cántico espiritual
y encontremos el gran espejo en el que el universo y nuestro corazón laten al unísono. Hay algo que se escapa, esa actitud de desobediencia frente a los discursos de orden que significa todo buen poema. Y digo buen poema porque buen poema es lo que buenamente se hace, no hay ninguna otra posibilidad. Que cada poeta escriba desde su radical verdad y escriba tal como el ritmo de su corazón, de su lenguaje, de su aprendizaje y de su experiencia se lo dicte. Todo lo que se ampara en el método, en la preceptiva, en la conducta, en la escuela, en los perros dálmata, en los poetas parecidos, en las tendencias dominantes, todo eso es fruto de la sociología y de la literatosa literatura. La poesía es un proyecto espiritual relacionado con la proyección no solo desconocida, secreta, misteriosa e íntima del ser humano, tiene que ver posiblemente con el primer sonido constructor del mundo, con la imaginación, con la imitación moral de un tema invisible que tiene mucho que ver con la creencia, siendo la creencia lo que para cada uno de nosotros sea la creencia. Lo que sí quería era señalar que esa dificultad que decía Lola de que el público interviniese tiene su lógica. Estamos acostumbrados a mayoritariamente escuchar ponencias en prosa. Y el salto de los poemas a los prosemas, que diría Ángel González, no es tan fácil. Hay que ponerse en situación. Creo que con el tiempo ha sido así, ¿no? Hemos estado aquí hablando un rato largo y ahora ya se hacen más preguntas y ya se entra más en el meollo de la cosa, ¿no? Pero era lógico que si no se quería de mano hacer una ruptura muy fuerte con los dos campos, el del poema recitado excelentemente además y la poesía, la prosa entraba difícilmente. Creo que era por eso, no por otra cosa. Ustedes dirán, mis queridas amigas y amigos. Si queréis, pues, si os parece bien, pues vamos a pedir a Juan Carlos que nos lea un último poema. ¿Te parece bien? Eso es peligrosísimo. No hay cosa peor que a un poeta frente a un grupo de amigos y dice, lee algo para terminar. Creo que he invertido en ella, en escuchar poesía, más de la mitad del tiempo de mi vida. Desde luego, 3/4 partes de mi manera de estar en la oscuridad. Y he de confesar que en pocas partes me ha aburrido tanto como en las lecturas de poesía. Es decir, los poetas que ponemos, no libros, sino 20 centímetros de poemas a nuestra izquierda y 40 folios a nuestra derecha, y empezamos a ir libro por libro haciendo una antológica selección de nuestras grandes hazañas líricas. Bueno, eso es llevadero hasta que se llega a la hora. Aquí llevamos 1 hora y media y vuestra paciencia está en el límite. Yo he estado hasta 2 horas menos cuarto, cuando ya en el más respetuoso silencio uno empieza a escuchar el clamor del público para sus adentros diciendo, a mí no me vuelven a pillar en un sitio como este. Yo siempre me he conjurado con mí mismo para que eso no sucediera y al menos dejar el espacio en el mismo lugar en el que uno lo ha encontrado, como debe hacer con el lenguaje y con el idioma. Y con una notita de agradecimiento. Yo no tengo palabras que estén a la altura del cariño que les debo, pero no los voy a amenazar con sacar ahora de una cartera, una carpeta negra con los últimos inéditos. Voy a leer un solo poema y con él pues les doy las gracias, que son unas gracias muy particulares para vosotros, pero unas gracias muy particulares para el maestro Argüelles, que nos sigue tendiendo su mano desde la invisible, pero más absoluta de las realidades eternas. Muchas gracias, Lola, por seguir al pie de la luz y al pie de la esperanza, que siempre lleva, no lo olvides, muchísimo más lejos que el miedo.
Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Cavallo Morto las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves. Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las antologías con cara de loco. En Cavallo Morto los locos tienen alas de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo resto tiene forma de herradura y hay una sola calle forrada con tela de gabardina. Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Es un río que madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas. Pequeñas mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Cavallo Morto, los aviones atan con cintas de vapor el cielo, como si las nubes fuesen un regalo de Navidad, y los felices y los infelices suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla del anillador de gaviotas. Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Un poema de Ledo Ivo es el amante de un reloj de sol que abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca llegaron a encontrarse. Los que aún así se amaron y salen del brazo con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles y escriben partituras para el timbre de las bicicletas. Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. Ledo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que canta en el platillo de leche. Ledo Ivo es un enfermero que venda las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En Cavallo Morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo
a la coronita de luz de las empleadas domésticas. Cavallo Morto es un lugar que existe en un poema de Ledo Ivo. En Cavallo Morto, cuando muere un caballo,